Buenos días, chiquillos y chiquillas. Vamos a comenzar nuestra clase sobre nuestra guía número 4 del ramo Competencia Lectora para cuarto medio. ¿Sí? Durante esta clase, chiquillos, vamos a estar reforzando algunas habilidades para comenzar nuestro proceso de reforzamiento, ¿cierto? Y de ejercitación para esta nueva prueba de transición que tendrán que dar ahora para entrar a la universidad, ¿cierto? Y durante esta clase vamos a estar revisando tres habilidades que están presentes en nuestra prueba, que ya vamos a empezar a explicar y a mencionar. ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Va a ser una preparación para esta prueba de transición de la admisión del año 2021. ¿Y qué es lo importante tener súper claro, ¿cierto? En términos de evento, hay un cambio en la prueba de selección universitaria, que era la PSU, producto de las manifestaciones del año pasado y de principios de este año, cuando los chiquillos se negaron a dar esta prueba, ¿cierto? Y que esta nueva modalidad que propone el Ministerio de Educación es una prueba justamente de transición que pretende que los chiquillos puedan cumplir con las exigencias, o sea, en el fondo se pueda cumplir con las exigencias de los chiquillos, ¿cierto? Que se empezaron a manifestar en contra de esta PSU, ¿ya? Entonces el contexto histórico, podríamos decir, esto es la revuelta popular del 18 de octubre en adelante, y que tiene como fundamento, ¿cierto?, la exigencia de igualdad y de menos discriminación a la hora de seleccionar a las personas que pueden ir a la universidad, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a prepararnos, ¿cierto?, de ahora en adelante? ¿Qué podemos hacer ahora que nos han cambiado un poco las reglas del juego, ¿cierto? Bien. Entonces, tenemos esta, igual que en la PSU, que teníamos esta prueba de lenguaje, ahora tenemos esta nueva prueba obligatoria de comprensión lectora, ¿cierto? Donde tenemos este temario que se publicó en abril de este año y luego fue corregido en mayo de este mismo año, es decir, hace poquito, y nos interesan de este texto, de la presentación sobre todo este texto, que está aquí en el link abajito, que ojalá puedan revisar, nos interesan dos partes que son fundamentales, ¿cierto? Esta primera idea, donde hace referencia a estos contenidos que van a ir en esta prueba, donde se dice que va a estar referida al eje de lectura desde séptimo a segundo medio y luego a comprensión desde tercero a cuarto medio, ¿cierto? Se supone que va a haber un manejo de contenidos por lo menos hasta segundo medio y luego se les va a preguntar por habilidades y competencias hasta tercero y cuarto medio. Esto quiere decir que va a estar focalizado básicamente en la lectura de diversos textos, donde ustedes van a tener que aplicar ciertos conceptos y probablemente identificar, pero se eliminan un montón de otros ejercicios que habían estado dando vueltas, como el plan de redacción, ¿cierto? El uso de conectores, que ya venían en esta prueba de selección de la PSU, ¿sí? Entonces, lo importante es que ahora se empieza a comprender la lectura como un proceso más complejo, ¿sí? No solo de leer algo y de interpretar, sino que un proceso más complejo que tiene que ver también con el aprendizaje, ¿ya? Y la otra cosa que nos interesa es que ahora el instrumento, es decir, la prueba, va a constar de 65 preguntas, dentro de las cuales 5 van a ser experimentales. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio de Educación ha apostado por tener esta prueba de transición durante por lo menos 2 años, para luego proponer una versión oficial de esta prueba de selección universitaria desde el 2022 en adelante. Ya, entonces se van a estar probando diferentes tipos de preguntas, de las que es muy probable que no se den cuenta cuáles son, y sobre lo que al parecer se va a contabilizar en este puntaje final, ¿cierto? Desde las 65 preguntas. El tiempo para responder esta prueba va a seguir siendo de 2 horas y media, y lo importante es que tenemos que revisar cuál es la cantidad de cómo va a ser esta distribución de las preguntas y de los contenidos, ¿sí? Bien, entonces, acá está la distribución de las preguntas, ¿cierto? Sobre comprensión lectora van a haber 52 preguntas, y sobre vocabulario, es decir, por lo general vocabulario contextual, es decir, en relación con otras palabras, 13 preguntas, ¿sí? Y en términos de contenido se nos van a preguntar por los textos literarios del género narrativo y del género dramático. Se nos va a preguntar por textos literarios, con especial eje en el texto expositivo y argumentativo, y también textos provenientes de los medios de comunicación. Y hay hartas cosas que debemos manejar, ¿sí?
Entonces, un 80% de esta prueba va a corresponder a estas 52 preguntas de comprensión lectora y luego 13 preguntas que corresponden a un 20% sobre vocabulario. ¿Ya? Esa es la distribución en grandes textos. Entonces, todo este contexto, en el fondo, toda esta preparación de esta prueba, viene a señalarlos la necesidad de cambiar nuestra forma de selección universitaria y donde tenemos que poner más bien la concentración en esas habilidades de lectura que hemos ido ejercitando desde que somos muy chiquititos, ¿cierto? Desde que aprendimos a leer. Ya. Bien, durante nuestra guía número 4, yo les comentaba que vamos a estar trabajando 3 habilidades, ¿sí? Que destaca este nuevo temario para esta prueba de transición. En primer lugar, vamos a trabajar la habilidad de localizar, ¿cierto? Que se refiere a la acción, ¿cierto? De buscar y encontrar información explícita dentro del texto, ¿cierto? O contenida dentro del texto. Explícita es decir, que yo la puedo rastrear. Que si a mí me preguntan cómo se llamaba tal personaje o que hizo tal cosa, yo voy a ir al texto y puedo dar con ese nombre, ¿cierto? O qué pasó o en qué año está ambientada la novela y yo puedo ir al texto y encontrar esa fecha, ese dato. Ya está explícito y yo lo puedo rastrear. ¿Ya? Luego también vamos a trabajar la inferencia o inferir, que tiene que ver con cierta información implícita sobre la que yo voy a empezar a generar ciertas teorías, ¿sí? Es decir, que yo voy a empezar a sacar ciertas conclusiones de ciertos vacíos que el texto me va a presentar. Entonces quizás la historia no va a estar contada en detalle punto por punto, sino que más bien van a dejar cosas libres para que yo pueda interpretar ciertas cosas, y es más bien inferir. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el ejercicio de pensar en un cuento como La Caperucita Roja, vamos a pensar, por ejemplo, en la escena donde la Caperucita Roja va al bosque y se encuentra con el lobo. El lobo le pregunta, ¿cierto?, a la Caperucita para dónde va. Y la Caperucita le dice que va a la casa de su abuela, ¿cierto? Y conocemos el resto de la historia, ¿ya? Pero en ese momento, cuando el lobo se encuentra a la Caperucita, nosotros podemos inferir un montón de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿por qué quiere esta información? Si nosotros seguimos leyendo la historia, podemos decir, el lobo siempre tuvo la intención de hacerle daño a la Caperucita. O quizás el lobo no tenía intención de hacer daño, pero vio la oportunidad y se lanzó, ¿cierto? Entonces, la inferencia tiene que ver con esa información implícita que yo saco desde la información explícita que me presenta el texto, pero que yo voy atando ciertos cabos. ¿Ya? Lo importante de la inferencia es que se trata de momentos, ¿cierto? No en general, se trata de momentos en los que yo más bien voy haciendo este gesto. ¿Y qué pasa en este momento? ¿Por qué suceden las cosas así? ¿Qué intención tenía cierto personaje, por ejemplo? Y luego vamos a revisar la habilidad de interpretar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de interpretar, lo que estamos haciendo es tratando de determinar la función o la finalidad de aquello que estamos leyendo, ¿cierto? Puede ser de un elemento textual que atraviesa toda la obra que estoy leyendo, todo este texto, o bien puede ser del texto en general, ¿cierto? Y lo que yo trato de hacer es encontrarle un sentido coherente a esto que estoy leyendo y tratar de ponerlo en otras palabras, ¿cierto? Lo que yo hago cuando interpreto es sacar conclusiones, ¿sí? Es muy parecido a inferir, pero la diferencia es que se hace a nivel total, ¿sí? Puedo interpretar, por ejemplo, como yo les decía, un objeto que da vueltas a lo largo de la historia, pero lo voy a interpretar en su aparición en toda la historia, ¿cierto? Si yo lo hago en un solo nivel, puedo estar infiriendo. Pero cuando yo hablo de interpretación, siempre tiene que ver con la totalidad, cómo yo concluyo. Es decir, ¿qué quiso decirme este autor? ¿Qué quiso decirme este personaje durante la historia? ¿Por qué evoluciona de esta manera? ¿Sí? Yo me voy fijando entonces en todas estas pistas, en todas estas señas que me va haciendo el texto, hasta que yo termino mi lectura y ahí me doy cuenta de esto que se me quiere decir, este mensaje, ¿cierto? En algunas historias podrían ser hasta moralejas, pero de este mensaje final o esto que representa este determinado personaje o esta determinada acción dentro de una historia que es más grande, ¿sí? Bien, entonces, chiquillos y chiquillas, para efectos de nuestra guía número 4, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con un concepto que ya estuvimos viendo en clases anteriores, que era la distopía, ¿cierto? Que era
vinculado a la utopía, donde la utopía es esta idea de esta sociedad perfecta que funciona en armonía, donde las personas encuentran equilibrio y pueden llegar a ser felices, mientras que la distopía era estos ideales que nos parecieron con mucho sentido y mucho equilibrio en algún momento, pero es cuando estos ideales se desvían. Entonces vuelve a existir la injusticia, vuelven a sentir los aparatos opresores de los seres humanos y de las sociedades, y en el fondo esta utopía se nos va cayendo al piso de nuevo, se nos derrumba, ¿cierto? Y logramos vivir en sociedades mucho más estrictas como la que vimos en 1984, ¿ya? Lo que vamos a hacer para términos de nuestra guía es que vamos a ver una película que se llama Children of Men, o Los hijos de los hombres, y vamos a responder 15 preguntas enfocadas en estas habilidades, ¿sí? Vamos a estar respondiendo entonces preguntas que me van a requerir información de localizar, ¿cierto? O me van a hacer inferir ciertas cosas y luego interpretar. Ya sería súper útil, por ejemplo, que ustedes pudieran ver la película tomando apuntes para recordar ciertas cositas, y luego ustedes, después de ver la película, ¿cierto?, van a responder estas preguntas y siguen todos los pasitos que están en la guía. Así que eso, queridos y queridas, espero que haya quedado muy clarito. Si tienen dudas me escriben y las resolvemos juntos. Así que eso, espero que estén súper bien y nos vemos pronto.